Saludos a todos, soy Padre Basilio, aquí estoy compartiendo una reflexión sobre el Evangelio de este domingo. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Voy a leer este pasaje y luego compartir unas palabras con ustedes. Entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿Y qué va a dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Nosotros podemos intentar encontrar la vida plena, nosotros podemos intentar de salvar nuestras vidas. Si lo hacemos de una manera egoísta, nunca la encontraremos. Solamente cuando podemos darnos cuenta de que no estamos creados para ser egoístas, sino que estamos creados para entregar nuestras vidas a Dios y por el bien de los demás, encontraremos el amor, la alegría y la realización completa. Jesús es el Hijo de Dios que vino a mostrarnos el camino de la salvación, el camino de la plenitud. Jesús nos mostró esto entregándose completamente por nosotros. Una forma de entender esto es el ejemplo de los héroes. Un héroe es alguien que da su vida por los demás. Cuando un héroe da su vida por otra persona, sacrifica su propia vida, pierde su vida, pero al mismo tiempo cumple una gran misión y se vuelve inmortal. Hay muchas personas que sacrifican sus vidas para hacer la voluntad de Dios y para ayudar a los demás. Los buenos esposos hacen esto, se sacrifican mutuamente uno por el otro. Los buenos padres de familia sacrifican sus vidas por sus hijos. Mucha gente se dedica a servir a su país o a su comunidad o servir a la iglesia. Mucha gente que pierda su vida por amor a Cristo y por amor a los demás. Pero no son perdedores, no son fracasados, son héroes, son santos y viven para siempre con Dios. Uno de mis héroes favoritos y una de las personas que admiro más de los Estados Unidos es el padre Stanley Rogers. El padre Stanley Rogers era un sacerdote en Oklahoma, en los Estados Unidos, hace unos 50 años. Él se fue para Guatemala para servir a los indígenas, ahí en medio de una guerra civil. Él fue a servir en el pueblo de Santiago Atitlán, del departamento de Sololá. Era una época muy peligrosa. En medio de esta guerra civil, el padre Stanley predicó el Evangelio de Cristo al pueblo de Santiago Atitlán, aprendió el idioma de los indígenas
y les predicó el mensaje de Cristo en su propio idioma. Les mostró amor y misericordia. Por causa de la guerra civil y las injusticias de ese tiempo, muchas personas inocentes murieron en ese pueblo. Y el padre Stanley Rogers los defendía y también ayudaba a la gente a mantener su fe y su esperanza. Muchas personas inocentes estaban en peligro y también la vida del padre Stanley también estaba en peligro. Pero el padre Stanley, como buen seguidor de Jesucristo, decidió quedarse en ese pueblo y entregar su vida por Cristo y por la gente de su parroquia. Y así sucedió. Él fue asesinado en el año 1981. Él perdió la vida, dio su vida por Cristo y por la gente de su parroquia. En Guatemala, en ese pueblo, lo llamaban el Padre Aplas. El Padre Aplas no vivió para sí mismo, no buscó su propio interés, entregó su vida a Dios y entregó su vida para ayudar a los demás. Cumplió su gran misión. Su testimonio ha traído esperanza y aliento a la gente de Guatemala, pero también a la gente aquí en Estados Unidos. Su testimonio de fe seguirá inspirando a la gente. El padre Stanley o el padre Aplas hizo lo que dice Jesús: el que pierda su vida por mí, la encontrará. El padre Aplas fue un fiel seguidor de Jesucristo, perdió su vida y ganó la vida eterna. Creemos que Dios lo ha recompensado con la felicidad eterna. Hermanos y hermanas, este Evangelio de Jesucristo tiene un mensaje muy, muy importante. Yo pienso que si nosotros entendemos este mensaje y hagamos la decisión de querer alcanzar la vida eterna, Jesús nos da las indicaciones. Es simple. Si alguien quiere salvarse, entregue su vida a Dios. Es simple. Entregue su vida a Dios, entregue su vida por el servicio de los demás. Es algo simple, pero también sabemos que en la práctica es muy difícil, es todo un sacrificio. Pero nosotros podemos ver el ejemplo de Cristo. Él se entregó completamente en la cruz. Él nos dice: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer este sacrificio, yo voy a ir a Jerusalén. Allí yo seré crucificado, también resucitaré. Y Jesús dice: ¿ustedes quieren venir conmigo? ¿Quieren seguirme por el mismo camino? Bueno, si quieren hacerlo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígueme. Jesús nos enseña el camino de la salvación. Jesús nos da el ejemplo. Él se entrega completamente por nosotros. No tiene miedo a la muerte, porque Él es la vida que, pasando la muerte, venciendo el pecado, Él resucita. Y también Él quiere que nosotros participemos con Él, que participemos en su muerte, que participemos en su sacrificio, para que también participemos de su gloriosa resurrección. Entonces, hermanos, que no tengamos miedo de entregar nuestra vida a Dios, que no tengamos miedo de entregar nuestra vida por el servicio de los demás. Yo pienso que en este tiempo, durante la pandemia del COVID, pienso que es un reto para nosotros. Pienso que
es como una prueba para nosotros. Si en verdad confiamos en Dios, si en verdad queremos entregar nuestra vida a Dios, si en verdad queremos entregar nuestra vida por el bien de los demás. Pues ojalá, hermanos, que no tengamos el miedo, que venzamos el miedo con nuestra fe en Jesucristo, con la confianza de que el que pierde su vida por Cristo, la salvará. El que pierde su vida por Cristo, la encontrará. Muchos santos nos han dado este ejemplo. El padre o el monseñor Oscar Romero en El Salvador. Un muchacho en México, el santo San José Sánchez del Río. Y podemos nombrar muchos santos más que han entregado su vida por Cristo. Pero también podemos ver en la vida cotidiana los buenos padres de familia que se sacrifican por sus hijos, los esposos que se sacrifican por su esposa, por su familia, las esposas que sacrifican todo por su esposo. Sí se puede. Cuando nosotros hacemos esa decisión de entregar nuestra vida completamente a Dios, cuando nosotros hacemos esa decisión de entregar nuestra vida por el bien de los demás, podemos experimentar esa alegría grande, podemos experimentar la plenitud de la vida, porque nuestra vida adquiere un sentido, nuestra vida se convierte en una misión, porque nuestra vida llega a su cumplimiento, llega a su plenitud. Y es el único camino para encontrar la plenitud, para encontrar la salvación, siguiendo a Cristo, negándonos a nosotros mismos, negando nuestro propio egoísmo, entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida por el bien de los demás. Jesús dice, el que quiera ser mis discípulos, haga esto. Ojalá que tengamos la valentía, ojalá que hagamos la decisión de ser discípulos de Cristo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz de cada día y seguir al Señor. Porque si perdemos la vida por Él y por el amor al prójimo, encontraremos la vida eterna. Que Dios los bendiga.